¿qué tenemos que saber? Veamos qué dice la definición de una curva de nivel. Las curvas de nivel de una función de dos variables independientes son las curvas con ecuaciones f de x igual a k, donde k es una constante y esa constante debe pertenecer al rango de la función. Por ejemplo, miren, para que ustedes saquen una curva de nivel, si ustedes tienen la función f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Bueno, el dominio de esta función f, es todo R2, porque es una función polinómica, una función de dos variables independientes. Y el rango de esa función, ¿qué sería? ¿Qué valores vamos a obtener? R. Ajá, ¿obtenemos resultados negativos? Si es x cuadrado más y cuadrado. No. Ajá, entonces le pongamos así. Eso especificamos que es desde 0 hasta infinito, ¿estamos? Bueno, entonces el K que nosotros vamos a considerar para sacar la curva de nivel, ¿qué hacemos? Ponemos x cuadrado más y cuadrado igual a K, donde ese valor de K debe pertenecer al rango de la función. O sea que tiene que ser una cantidad positiva, de 0 a infinito. Bueno, y entonces ustedes le van dando valores acá y vamos a hacer la representación gráfica de esas curvas de nivel. Supongamos, si K vale 1, entonces les va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Qué representación gráfica tiene eso? Una circunferencia. Claro, es una circunferencia con centro en el origen de coordenadas y radio 1. Después, bueno, vamos tomando otros valores. Si K vale 4, si K vale 0, ¿qué sería? Si K vale 4, van a tener x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ¿sí? Entonces tenemos una circunferencia con centro en el origen y en este caso de radio 2. ¿Estamos? Y bueno, y se dibuja las diferentes curvas de nivel, perdón, con negro, que corresponden a esa función. ¿Sí? Entonces acá vamos a correr un poquito. Ahí. Entonces esto es X, esto es X, esto es Y. Y bueno, y entonces dibujamos. Voy a dibujar con rojo, la que corresponde para... Después yo la voy a centrar. Supongamos que esta es la circunferencia de radio 1, con centro en el origen de coordenadas. ¿Ven? Esa es una curva de nivel. Esta tiene radio 1. ¿Bien? Después dibujamos la otra. Con celeste. Bueno, supongamos que esa es la... Quiero moverlo. No, se me va a mover todo esto. Ahí está, supongamos que esta es la de radio 2, ¿ven? Y entonces todas van a ser en realidad circunferencias concéntricas, con el centro en el origen, y el radio es lo que va a variar, porque lo que varía es el valor de K. Y si el K fuese 0, ¿qué les daría, chicos? Si el K vale 0, ¿qué les va a dar? Un punto. Un punto. Un punto les va a dar, porque les va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Y para que eso sea 0, entonces es el origen de coordenadas, ¿sí? Pero todas van a ser circunferencias concéntricas de radio K. ¿Estamos? Bueno, esto se usa mucho en la parte en los mapas de meteorológicos, se usa para las isotermas, las isobaras, se usan lo que son las curvas de nivel. Y la superficie de nivel es muy parecido, solamente que van a ser en el espacio. La superficie, veamos qué dice la definición. La superficie de nivel de una función de tres variables independientes son las superficies con ecuaciones f de x y z igual a k, donde la k es una constante en el que pertenece al rango de la función. ¿Sí? Entonces a ustedes le dan la superficie, supongamos un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Que les den f, acá voy a borrar un poquito, f de x y z,
igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bueno, el dominio de esa función, que es una función de 3 variables independientes, es R3. Y el rango de esa función, ¿qué es? ¿Qué le va a dar como resultado? R positivo. R positivo también, ¿no es cierto? Bueno, entonces, y bueno, y así, vamos dándole valores acá. Si K vale 1, supongamos, si K vale 1, van a tener la ecuación X cuadrado, perdón, antes de que, ¿qué hacemos? A la función, lo que teníamos X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, lo igualamos a K, donde K es un valor que pertenece al rango de la función. Y de acuerdo a los valores que le vayamos dando acá, son las superficies de nivel que vamos a obtener. Y entonces ahí sí, si K es igual a 1, la ecuación nos queda X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 1. Bueno, eso corresponde a una esfera, ¿sí? Con centro en el origen de coordenadas y de radio 1. Si K es igual a 4, ¿qué les va a dar? ¿Qué les va a tocar? ¿Qué les va a dar como superficie de nivel? Una esfera de radio 2. Una esfera de radio 2, así es. Si K es igual a 4, van a tener X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 4, entonces van a tener una esfera con centro en el origen de coordenadas y de radio 2. O sea que siempre en este caso van a tener esferas concéntricas donde lo que varía es el valor del radio, que en este caso va a ser K. ¿Vamos? ¿Alguna duda? Bueno, y eso van a representar, esas esferas van a representar las superficies de nivel. Entonces acá tienen X, tienen Y y tienen Z. Bueno, ahí vamos a hacer con rojo para que identifiquen, lo asocien con la superficie de nivel. Ahí. La esfera de radio 1. Ahí la dibujan, la terminan de completar. ¿Sí? Ahí tienen. Después la dibujamos con azul. Esta es de radio 1, ¿no? Después dibujan con azul la otra esfera. Ahí, un poco más grande. Entonces, ahí está siempre. Acá, bueno, también. Ahí para que no ensuciemos tanto el dibujo. Esa es la de radio 2. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Bueno, entonces No, eso sería para que obtengamos la superficie de nivel, la curva de nivel y la superficie de nivel. La curva es en el plano, la superficie de nivel en el espacio. Bueno, repasemos, si bien ya lo hemos visto en la clase pasada cuando hemos hablado de la derivada direccional, que es el gradiente de una función de 2 y 3 variables. Y lo hemos visto para cuando hemos calculado la derivada direccional. Bueno, la definición dice que si, y acá si quieren lo vamos a recuadrar, la definición de un gradiente, si ustedes tienen una función de 2 variables independientes, o sea una z, igual a f de x, y, el vector gradiente, al cual lo denotamos de esta manera, no es otra cosa que el vector formado por las derivadas parciales. F de x en xy, versor y, más la derivada de f respecto de y en xy, versor j. Eso si estamos hablando de una función de 2 variables independientes, y el módulo de este vector gradiente se lo calcula como la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. ¿Sí? Bueno, si tenemos una función de 3 variables independientes, el gradiente de f lo calculamos como la derivada parcial de f respecto de x, versor y, más la derivada de f respecto de y,
versor j, más la derivada de f respecto de z, versor k. ¿Sí? Acuérdense en que si en ese caso también al vector gradiente, otra forma, o sea, acá está dado en forma con los versores, ¿sí? Pero también pueden, acuérdense que también ustedes pueden escribirlo de otra manera el vector. El vector gradiente también puede ser f de x, f de y, f de z, ¿sí? Otra forma de escribirlo como una terna. Bueno, el símbolo, ya van a ver que eso en realidad se llama operador nabla. Es un operador al cual, digamos, nosotros eso está formado por la derivada respecto de x, uno le aplica el operador a una determinada función versor y, más la derivada respecto de y, versor j, que eso le aplicamos, ese operador se le aplica a la función f, por lo que el vector gradiente nos queda definido de esta manera. Digamos, es el operador aplicado a una función. Eso es lo que es el vector en realidad gradiente. ¿Qué propiedades tiene el vector gradiente? Bueno, las propiedades tanto para funciones de 2 variables como para funciones de 3 variables. Si f, dada una función de 2 variables independientes definida como z igual a f de x, y es derivable en un punto p sub 0 de coordenadas x0 y sub 0. Y el vector gradiente es distinto del vector nulo. Entonces, el vector gradiente en ese punto P sub 0 es normal a la curva de nivel que pasa por el punto P sub 0. Bueno, ¿ustedes qué tienen? Miren, para la demostración. Ustedes tienen demostración. ¿Sí? Ustedes tienen un z, ya una función z igual a una f de x, una función de 2 variables independientes. La curva de nivel, vamos a tener, ¿qué hacíamos? A la función f de x igual, la igualábamos a k, donde k era un valor que pertenecía al rango de la función. Una curva parametrizada y sí, está dada por, podemos escribirla como r de t igual, la podemos definir como r de t igual a x de t, y de t. ¿Sí? Si nosotros la particularizamos en un t sub 0, esto nos va a quedar r de t sub 0 igual a x de t sub 0, y de t sub 0. ¿Sí? Recuerden que el punto P sub 0 tiene coordenadas x0 y sub 0. Entonces, si nosotros, fíjense, si reemplazamos en la función f el x, pero el x está dependiendo de t, entonces, ¿qué nos va a quedar? Reemplazando nos va a quedar f de x de t, y de t, igual a k. Entonces, esa función f, que depende de x y depende de y, a su vez depende de t, porque x e y dependen de t. Entonces, a esta ecuación la vamos a derivar respecto de t. Aplicando, por supuesto, la regla de la cadena, porque ustedes tienen la f, no pierdan de vista, la f está en términos de x y en términos de y, pero cada una de ellas depende del parámetro t, ¿sí? Por la curva como está parametrizada. Entonces, al derivar respecto de x, esto nos queda. Es la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de t, que sería x' de t. Más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de t, que sería y' de t. Igual, la derivada de k respecto de t es 0, porque k es una constante. Luego, particularizamos en el punto P sub 0. En el punto P sub 0. Entonces, al particularizar nos queda
f de x en el punto P sub 0 por x' de t sub 0, más f de y en P sub 0 por y' en t sub 0, igual a 0. Y esto, esto en realidad, por definición del producto escalar, esto no es otra cosa que f de x en el punto P sub 0, coma, f de y en P sub 0. Escalar x' de t sub 0, coma, y' de t sub 0. Igual a 0. Eso es por definición de producto escalar. Que podemos pasar a ese paso, ¿no? Y el primer vector no es otra cosa que el vector gradiente de f en el punto P sub 0 escalar, y esto que tenemos acá no es otra cosa que R' de t sub 0. Porque R de t sub 0, ¿quién era? Era x de t y de t. Y eso es R' igual a 0. Donde ese R' no es otra cosa, esto, no es otra cosa que el vector tangente a la curva. ¿Sí? Es el vector tangente a la curva de nivel. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si ese producto nos da igual a 0, ¿qué significa? ¿Cómo son esos vectores, chicos? Perpendiculares. Perpendiculares, claro. Entonces, eso nos dice que el vector gradiente a la función en el punto P sub 0 es perpendicular o es ortogonal al vector dirección. ¿Sí? Al vector dirección de esa curva paramétrica. Y entonces, ¿esto qué nos dice? Que el vector gradiente de f en el punto P sub 0 es perpendicular a la curva de nivel en cada punto. ¿Sí? Eso es lo que nos dice una de las propiedades. ¿Sí? Entonces el vector gradiente va a ser perpendicular a la curva de nivel en cada punto. Entonces supongamos, hacemos un grafiquito. Esto es X, esto es Y, bueno, supongamos. Esto, lo que he dibujado ahí, supongamos que esta es la representación gráfica de la curva de nivel, ¿no? Bien, y acá tenemos un punto P sub 0. Supongamos que ese es el punto P sub 0. Bueno, esa curva que estaba en forma paramétrica, como dada por R de t, bueno, el vector dirección es R'. Es este. Ese va a ser R' de t sub 0. Y eso siempre va a ser perpendicular al vector gradiente. Y este es el vector gradiente. A f en el punto P sub 0. Que no es otra cosa que la normal. ¿Alguna duda? Está demostrado igual, mire, acá. Está demostrado igual. Volvamos un poquito. Mire, dice, lo que nosotros llegamos a la conclusión es que la ecuación que nos muestra que el vector gradiente siempre va a ser perpendicular al vector tangente R' en t sub 0, en consecuencia el vector gradiente es perpendicular a la curva de nivel en ese caso en el punto considerado, pero en cada punto va a ser perpendicular. Lo mismo ocurre, chicos, y eso no lo vamos a demostrar porque es para que ustedes lo vean si quieren después de la demostración, pero es con el mismo razonamiento para una función de 3 variables independientes.
si la función u, definida como f de x y z, es derivable en un punto p sub 0 de coordenada x0, y0, z0, y el vector gradiente es no nulo, entonces el vector gradiente es normal a la superficie de nivel que pasa por el punto P sub 0. ¿Sí? Lo que se llega a ver es que ese vector gradiente va a ser perpendicular al vector dirección de la curva. ¿Sí? Se hace con el mismo razonamiento, toman una curva que es de forma paramétrica, x de t por y más y de t j más z de t por k. Luego lo reemplazan en la función f, lo igualan acá, derivan, como ustedes tienen una función compuesta, derivan aplicando la regla de la cadena. Eso por propiedades, fíjense, aplicando la regla de la cadena, acá derivamos, luego esto por definición del producto escalar, entonces llegamos a la conclusión de que el vector gradiente, que es esta componente, es perpendicular al vector dirección, que es R' en T sub 0. ¿Sí? Es, digamos, sencillo. Quizás yo lo hice como más paso a paso, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna duda? O sea que siempre ustedes que tengan el vector gradiente es perpendicular a la curva de nivel o a la superficie de nivel. ¿Estamos? ¿Hace falta que mueva de nuevo la pantalla? No. No sé si lo han copiado o después lo copian de ustedes del OneNote. No, profe, avanza nomás. Avanzamos nomás. Bueno, vamos a determinar los elementos geométricos. Bueno, ¿cuáles son los elementos geométricos? ¿Sí? Bueno, recta tangente a curvas y plano normal. Entonces, en esta parte vamos a ver lo que son rectas tangentes y plano normal, chicos. Después van a ver que vamos a tener recta normal y plano tangente. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora todo lo que se relaciona a rectas tangentes y plano normal. Bueno, esto, cuando nosotros calculamos las rectas tangentes, es respecto a una curva. Y esa curva la podemos obtener de diferentes maneras. Por eso ustedes van a ver que dice apartado A. Cuando la curva está determinada por las superficies que están intersectadas por los planos paralelos a los planos coordenados. Entonces ustedes tienen una superficie cuya ecuación es z igual a f de xy. Y lo intersectamos con un plano y igual a un y sub 0. Entonces al intersectar la superficie con el plano, esto nos genera una curva C1. Y ahí yo les voy a hacer un grafiquito. Entonces, esto es X, esto es Y y esto es Z. Pongamos así. Una superficie en forma general. ¿Sí? Ahí tienen la superficie, lo intersectan con un plano vertical y igual a Y sub 0. Entonces lo corto. Acá, este va a ser el Y sub 0. Y esto así. Entonces, al intersectarlo, se genera una curva. Ahí tienen la curva, ¿ven? Esa que he marcado con rojo, chicos, esa es la curva C1. Esa es la curva C1. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si ustedes intersectan a esa misma superficie, z igual a f de xy, que es la función, y la intersectan con un plano x igual a x0, se va a generar otra curva. A esa curva la llamamos C2. Supongamos que este es el x0. Acá, y lo suben. ¿Sí? Entonces, acá se genera otra curva. ¿Ven? La que está con verde
es la curva C2. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, esto es el X0, no se olviden. Bueno, ahí si ustedes se fijan, acá uno lo eleva, es donde se han intersectado, ¿no? Bueno, ese punto ahí donde se intersectan, yo no lo quiero ensuciar, es el punto P sub 0, ¿sí? Ese punto P sub 0 pertenece a las dos curvas, tanto a la curva C1 como a la curva C2, este puntito que está ahí, ¿sí? Ese puntito tiene ecuación X0, Y0, Z0. Ese punto pertenece a la curva C1 y también a la curva C2, ¿estamos? Bueno, entonces cuando nosotros tenemos la superficie y la intersectamos con un plano, de acuerdo a cada uno de los planos, ya sea y igual a y sub 0 o x igual a x sub 0, vamos a encontrar la recta tangente a ese punto, a esa curva C, C1, C2, en ese punto P sub 0. ¿Sí? Bueno, a la primera ecuación, a la primera curva le hemos llamado C1, entonces le vamos a llamar recta tangente T sub 1. Bueno, la ecuación del plano que contiene a la recta tangente T sub 1 y que es perpendicular al plano XZ es la ecuación Z menos Z0 igual, y yo ya les voy a escribir directamente que nos da, igual a la derivada parcial de f respecto de x en el punto P sub 0 por x menos x0. Perdón, x menos x0. Donde y siempre permanece constante igual a y sub 0. Esa es la ecuación de la recta tangente T sub 1. Esa ecuación, si nosotros la dibujamos, a ver, voy a tratar de... Ahí. ¿Ven? Esa sería la ecuación de la recta tangente T sub 1. ¿Sí? Es la recta tangente que pasa por el punto P sub 0 y es tangente a C sub 1. ¿Estamos? Ahí si ustedes se fijan, a esto, en la teoría, a esto es lo que le han llamado A. Es lo mismo, chicos, es lo mismo. Bueno, y también vamos a obtener la recta tangente T sub 2, que es tangente a la curva C sub 2. ¿Cómo es la ecuación de esa recta? Z menos Z0 igual. Como ustedes lo han intersectado con un plano X igual a X0, entonces nosotros tenemos que obtener la pendiente, entonces la derivamos respecto de Y. Entonces nos queda la derivada de F respecto de Y en el punto P sub 0 por Y menos Y sub 0. Y acá ponemos X igual a X0, porque el X siempre permanece constante. Entonces, esta va a ser la ecuación de la recta tangente T sub 2. ¿Sí? Es tangente a la curva C sub 2, ¿no? En el punto P sub 0. Entonces, ahí tienen las dos ecuaciones de las rectas tangentes. Inclusive ahí, si quieren, también la podemos dibujar. Bueno, ahí supuestamente sería ahí. ¿Sí? Esa sería... Perdón, ahí ya escribo bien. Esa sería la recta tangente T sub 2. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, eso siempre y cuando ustedes tengan la superficie intersectada con un plano paralelo a los planos coordenados. O sea, la superficie intersectada con un plano y igual a y sub 0 o con un plano x igual a x sub 0. Y en base a eso, cada una de las rectas tangentes, ya sea la recta tangente T sub 1, cuando intersectamos la superficie con un plano y igual a una constante, o cuando intersectamos la superficie con un plano x igual a x sub 0. Bueno, esta es la ecuación de la recta tangente. Tienen que hacer, digamos, como un resumen para que después se acuerden las formulitas. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, de acuerdo a cada una de estas rectas, estas tienen un determinado vector dirección. ¿Sí?
Bueno, el vector dirección le podemos llamar A. Para de la recta tangente T sub 1, el vector dirección es 1, 0, la derivada parcial de f respecto de x. Ese es el vector dirección. Y para la recta tangente A sub 2, el vector dirección va a ser 0, 1, la derivada parcial de f respecto de y. ¿Por qué? Porque a veces le pueden decir, escriba la ecuación de la recta tangente y determine su vector dirección. Siempre los vectores dirección son esos. ¿Sí? Siempre. Porque ustedes van a tener esas dos situaciones. La intersección de la superficie con un plano y igual a y sub 0, o la intersección de la superficie con un plano x igual a x sub 0. Entonces, en ese caso, esos son los vectores direcciones. ¿Estamos ahí? Bueno, esas ecuaciones también pueden estar dadas en forma paramétrica. O sea, ¿qué quiere decir? Que dependan de un parámetro t. Entonces, en ese caso, para el caso de la t sub 1, vamos a tener si x menos x0 es igual a t, entonces la ecuación nos va a quedar x igual a x sub 0 más t. El y igual a y sub 0, porque el y siempre es constante. Y el z nos va a quedar, si ustedes lo despejan, les va a quedar z sub 0 más la derivada parcial de f respecto de x en ese punto p sub 0 por t. ¿Por qué? Porque el x menos x0 es t. Y esta es la ecuación de la recta tangente en forma paramétrica. ¿Me siguen hasta ahí? Para la t sub 2, ¿qué van a hacer? Van a considerar si el y menos el y sub 0 es igual al parámetro t, entonces la ecuación de la recta tangente en forma paramétrica nos va a quedar x igual a x0, porque eso siempre es constante. Y igual a y sub 0 más t. Z igual a z0 más la derivada parcial de f respecto de y en el punto p sub 0, porque eso le va a dar un número por el parámetro t. Y ahí la tienen a la ecuación de la recta tangente t sub 2 en forma paramétrica. ¿Sí? Todo lo que estoy haciendo para la izquierda es respecto a la recta tangente t sub 1. Lo que estoy haciendo hacia la derecha es respecto a la recta tangente t sub 2. ¿Me siguen la idea? Sí, profe. Bien, entonces eso siempre y cuando, ustedes fíjense, acá también lo tienen escrito. ¿Eh? Acá lo tienen escrito. ¿Ven? Esta es la recta paramétrica, esta es la t sub 2, esta es la t sub 1. Bueno, eso siempre y cuando ustedes, chicos, tengan la intersección de la superficie con un plano, ya sea y igual a y sub 0 o x igual a x sub 0. ¿Estamos hasta ahí? Entonces esa es la primera situación. Pero también esa curva se puede presentar de otra manera y nosotros queramos determinar la recta tangente. Esa curva puede estar dada en forma paramétrica. Entonces va a ser una curva que está dada en R3, cuyas ecuaciones paramétricas son x igual a x de t, y igual a y de t, z igual a z de t. O bien, en forma vectorial, R de t igual a x de t versor y, más y de t versor j, más z de t versor k, donde R' de t sub 0 es el vector tangente a la curva, ¿sí?, dada en el punto t sub 0, o sea, en el punto p sub 0 de coordenada x0 y 0, z0, ¿sí? Entonces, en ese caso, ustedes la curva la tienen dada a través, o sea, en forma paramétrica, donde dependen del parámetro t. Es una curva que está en el espacio, chicos, ¿sí? Bueno, el R' es el vector dirección. No se olviden, el R' de t sub 0 es el vector dirección. ¿Estamos hasta ahí? Es el vector dirección de la recta tangente. Bueno, ¿cómo van a ser las ecuaciones paramétricas?
Las ecuaciones van a ser x igual a x sub 0 más t por x' de t sub 0. Y igual a y sub 0 más t por y' de t sub 0. Z igual a z0 más t por z' de t sub 0. Siempre y cuando esa curva esté dada en forma paramétrica. ¿Sí? Esa va a ser la ecuación de la recta tangente. Esta es la ecuación de la recta tangente a la curva C, cuya curva está dada en forma paramétrica. ¿Sí? Bueno, si nosotros trabajamos un poquito, y suponiendo que acá el x' de t, y' de t, z' de t son distintos de 0, esta lo podemos escribir en forma de lo que llaman las ecuaciones simétricas. Despejamos de cada una de las ecuaciones, despejamos el parámetro t. Entonces, si ustedes despejan, a eso nos lleva a las ecuaciones simétricas. ¿Cómo sería? Si yo despejo de la primera ecuación, me va a quedar x menos x0 igual a t por x'. ¿No sería así? Bueno, entonces, el x', como es distinto de 0, pasa dividiendo. Entonces nos queda x menos x0 sobre x' de t sub 0. Y eso es igual al parámetro t. Se hace lo mismo para la variable y, lo mismo para z. ¿Y cómo son los parámetros t? ¿Cómo son los parámetros? ¿Iguales o no? Sí. Bueno, entonces como los t son iguales, entonces podemos escribir x menos x0 sobre x' de t sub 0 igual a y menos y sub 0 sobre y' de t sub 0 igual a z menos z0 sobre z' de t sub 0. Y esa es la ecuación de la recta tangente a la curva C, pero estas se llaman ecuaciones simétricas. ¿Sí? Estas son las ecuaciones simétricas. ¿Por qué? Porque en el práctico les pueden decir, les pueden especificar qué tipo de ecuación deben escribir. ¿Alguna duda? Pero siempre y cuando x' y z' en t sub 0 deben ser distintos de 0, ¿no? Si no, no podría escribir esto. ¿Sí? Esas son las ecuaciones simétricas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos viendo que para encontrar las rectas tangentes, entonces podemos tener la curva dada en forma paramétrica, o puede ser que esa curva la obtengamos como la intersección de la superficie con uno de los planos paralelo a los ejes coordenados. Y igual a y sub 0, x igual a x0. O también, ¿qué puede ocurrir? Que esa curva que nosotros obtengamos sea la intersección de dos superficies. ¿Sí? O sea, que ustedes tengan dos superficies, al intersectarlas, se genera una curva. Bueno, esas curvas, para eso, bueno, por supuesto, dice esas dos superficies al cortarse, definen una curva en R3. Estas superficies pueden estar dadas de forma explícita o implícita, siempre y cuando se cumplan las condiciones de Cauchy. Entonces, acá tienen, fíjense, en forma explícita o en forma implícita. ¿Sí? Se van a intersectar esas dos superficies. Pueden estar dadas en forma explícita o en forma implícita. Siempre dice, se considerará el segundo caso. ¿Por qué? Porque siempre el primero se reduce al segundo caso. ¿Por qué? Porque ustedes ponen f de xy menos z y bueno, y les queda igual a una f grande. ¿Sí? O sea, siempre se va a reducir al segundo caso. Bueno, entonces veamos cómo vamos a obtener la recta tangente en el caso de que tengamos la intersección de dos superficies. ¿Sí? ¿Cómo vamos a obtener esa recta tangente? Si la curva C de R3 está dada por la intersección de dos superficies, f de x y z igual a 0 y g de x y z igual a 0.
Entonces, la ecuación de la recta tangente a esa curva C en el punto P sub 0 es x menos x0 sobre el jacobiano de f y g respecto de iz, particularizado en el punto P sub 0, igual a i menos i sub 0 sobre el vector sobre el jacobiano de f y g respecto de zx, particularizado en el punto P sub 0, igual a z menos z0 sobre el jacobiano de f y g respecto de xy, particularizado en el i sub 0, el P sub 0. ¿Cuál es la parte que se tienen que acordar? Esta ecuación está escrita en forma simétrica. Es una ecuación simétrica, ¿se dan cuenta? Porque ustedes tienen x menos x0, nosotros hace rato lo habíamos escrito, sobre x' de t sub 0, ¿se acuerdan? Bueno, i menos i sub 0 sobre i'. Bueno, solamente que ahora el x', el i', eso cambia. ¿Por qué? Porque la curva que nosotros tenemos es la intersección de dos superficies. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Esta ecuación que tenemos de la recta tangente está dada en forma simétrica. Es lo que les digo, lo que está escrito ahí en el teorema. Bueno, ¿cómo me acuerdo lo que está en el denominador? ¿Cómo me acuerdo? ¿Hay alguna regla? ¿Qué dicen? Observen un poquito. X menos x0 sobre el jacobiano de f y g respecto de iz. Y menos O sea, i0. Sí, decime, Maximiliano. por ejemplo, que en el numerador aparece la X, entonces en el jacobiano va ahí en términos de I de Z, ¿que no? Sí, y ustedes fíjense, tienen i menos i sub 0, entonces en el jacobiano me tiene que quedar en términos de x y de z. Ahí ya vamos a ver por qué zx y no xz. Fíjense, tienen z menos z0. Entonces, como en el numerador aparece la variable z, en el denominador, el jacobiano tiene que ser en términos de x y de las otras dos variables. Es una regla memotécnica, para que se acuerden. Para que se acuerden cómo le escribo a la ecuación de esa recta. Bueno, veamos la demostración. Veamos la demostración. Dada, bueno, la curva, nosotros tenemos que demostrar que la ecuación de la recta tangente la tenemos que encontrar en la expresión, en esta expresión. Y eso es lo que lo vamos a demostrar. Bueno, se hace la curva dada por las ecuaciones. En realidad es por la intersección de estas ecuaciones. F de x y z igual a 0, g de x y z igual a 0. Nosotros sabemos, en este caso, si suponemos que y está definido en términos de x y que z está en términos de x, entonces y z son las variables dependientes. Por lo que estamos diciendo que y z está definida de manera implícita en términos de x. Entonces, tenemos que el jacobiano del sistema de f y g respecto de las variables dependientes y z va a ser distinto de 0, porque se van a cumplir las condiciones de Cauchy. Y por supuesto que el x es igual al x, ¿no? Bueno, haciendo un cambio de variables, si nosotros a x lo llamamos t, y va a ser una función y de t, porque x ahora es t, y el z va a ser igual a un z de t. Entonces, ¿sí? Nosotros ya sabemos cómo son las ecuaciones paramétricas de una curva en R3, y nosotros sabemos cómo es la recta tangente a esa curva, y es lo que vimos anteriormente. E inclusive yo les escribí acá, ¿cómo es la ecuación de esa recta? X menos x0 sobre x' de t sub 0. Y menos y sub 0 igual sobre y' de t sub 0 igual a z menos z0 sobre z' de t sub 0. Es decir, que si ustedes tienen la curva, o sea, el r de t, que era x de t, y de t, z de t, esa es la curva que está dada en forma paramétrica. Nosotros sabemos que un vector dirección es R' de t sub 0. Y esto no es otra cosa que x' de t sub 0, y' de t sub 0, y z' de t sub 0. Ese es el vector dirección, que es justamente lo que tenemos escrito en los denominadores. Es el vector dirección, ¿estamos? De esa recta tangente.
que está escrita en forma simétrica. Ahora, ¿cómo calculo el x' de t sub 0? ¿Cómo calculo el y' y el z'? ¿Cómo lo calculamos, chicos? Si tenemos un sistema, tenemos dado por dos ecuaciones, f y g. Y yo les dije, bueno, el y depende del x, el z depende del x, y al x le hemos llamado t. ¿Qué será que tenemos que hacer para calcular x', y', o sea, sobre todo y' y z'? ¿Cómo lo vamos a calcular? ¿Qué usábamos ahí? El Jacobiano. jacobiano, claro, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a usar el jacobiano. Bueno, si nosotros teníamos que el x es igual a t, y nosotros derivamos, miren, si nosotros derivamos la x respecto de t, pero, a ver dónde está acá, la x respecto de t, pero la x era igual a t, entonces la derivada de x respecto de x, esto es igual a 1. O sea que el x', en realidad, cuando ustedes derivan respecto de t, es 1. Es 1. Entonces, acá vamos a poner 1, que es el vector dirección. Cuando yo calculo y', esto lo hacemos por funciones implícitas. Esto era menos el jacobiano de f y g respecto de ¿quién? Donde dice y, porque esto no pierdan de vista, esto es lo mismo que ustedes quieran calcular y' de x. Donde dice y, ponen x, y luego ponen z. Y abajo van a escribir el jacobiano de f y g respecto de ¿quién? De las variables dependientes, que en este caso es y y z. Coma, menos, acá de nuevo, si nosotros estamos calculando la derivada de z, esto es lo mismo que calcular z' de x, chicos. No, en realidad esto es z de x. Y esto, bueno, z de y le vamos a llamar. Y de y. Está bien, es z', perdón. Es z'. Y esto es y'. Bueno, eso, por implícita, esto es el jacobiano de f y g respecto de ¿quién? Donde dice z, ponemos x. Y acá va a ser el jacobiano de f y g respecto de ¿quién? De las variables dependientes y z. Ay, perdón, este paréntesis acá. Entonces, este es el vector dirección, porque esto es igual a lo que tenemos ahí arriba. Saco factor común, 1 sobre el jacobiano de f y g respecto de y z. Entonces, al sacar el factor común, esto me queda. Porque esto, por supuesto, perdón, está particularizado en el punto P sub 0. Esto está particularizado en el punto P sub 0. Entonces eso les va a dar un número. Y nosotros ya sabemos que ese número es distinto de 0. Y acá me va a quedar multiplicado por el vector. Miren, si al sacar factor común, y acá me tiene que quedar 1, esto me va a dar el jacobiano de f y g respecto de ¿quién? De y z en el punto P sub 0. Coma. Si sacado acá el factor común, acá me va a quedar el numerador, me va a quedar menos el jacobiano de f y g respecto de ¿quién? De xz en el punto P sub 0. Coma, menos el jacobiano de f y g respecto de ix en el punto P sub 0. Y estos son determinantes, chicos. Estos no son otra cosa que determinantes de orden 2. Entonces, por las propiedades, esto en realidad es 1 sobre, esto lo voy a dejar así, ¿no? El jacobiano de f y g respecto de y z en el punto P sub 0. Y acá me va a quedar el jacobiano de f y g respecto de y z en el punto P sub 0. ¿Cómo? Y acá me va a quedar, acá voy a hacer el jacobiano de f y g respecto de ¿quién?
Invierto el orden. Zx, para que me quede positivo. En el punto P sub 0. Coma, el jacobiano de f y g respecto de quién? De x, y, para que me quede positivo. En el punto P sub 0. Y esto, lo que obtenemos acá, chicos, es el vector dirección. Esto, lo que acabamos de obtener, es el vector dirección. Ese es el vector dirección de la recta tangente. ¿Sí? Es el vector dirección de la recta tangente. ¿Sí? Y entonces, ¿qué escribimos? A esto, entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar x menos x0 sobre el x' de t sub 0. Esta componente es lo que corresponde al x'. Entonces esto me va a quedar el jacobiano de f y g respecto de iz en el punto P sub 0. Esto es igual a I menos I sub 0 sobre el jacobiano de f y g respecto de ¿quién? De zx en el punto P sub 0 igual a z menos z0 sobre el z', pero el z' me queda el jacobiano de f y g respecto de xy en el punto P sub 0. Si ustedes lo miran, está parecida la demostración. ¿Ven? Acá en realidad esto se acomoda y ahí desaparece, ese uno lo pueden mirar también ahí, pero esta es la ecuación de la recta tangente, cuya curva es la intersección de dos superficies, y esas superficies pueden estar dadas en forma explícita o en forma implícita. En general la consideramos como implícita. Y ahí tienen la ecuación, es lo mismo. Solamente que yo le hice un poquito más abreviada de cómo obtenemos el vector dirección. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. Lo demás. No, profe. Podemos avanzar entonces. Bueno, entonces repasando. Hemos obtenido la ecuación de la recta tangente según si la superficie está dada como la intersección de la superficie con el plano y igual a y sub 0 o el plano x igual a x0. O puede ser que obtengamos la ecuación de la recta tangente si esa curva está dada en forma paramétrica. O bien puede ser que esa curva sea el producto, es lo que se obtiene al intersectar dos superficies. Y entonces está la ecuación de la recta tangente. Bueno, ahora, la recta tangente va asociado, va de la mano con lo que es el plano normal a una curva. Entonces, siempre que a ustedes le pidan recta tangente, seguramente les van a pedir la recta tangente y el plano normal. Bueno, veamos cómo obtenemos el plano normal. Veamos cómo obtenemos el plano normal. El plano normal a una curva es el plano perpendicular a una recta tangente a una curva. En un punto es lo que se denomina plano normal a la curva en ese punto. Entonces, el plano perpendicular a la recta tangente a una curva en un punto se denomina plano normal a la curva en ese punto. ¿Sí? Ese plano es perpendicular a la recta tangente. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo puede ocurrir? De que esa curva esté dada en forma paramétrica. Si la curva está dada en forma paramétrica, la ecuación del plano normal va a estar dada por, y acá lo vamos a remarcar, la derivada de x respecto de t, particularizada en t igual a t sub 0, por x menos x0. Esto, chicos, esto les va a dar un número, ¿sí? Esto les va a dar un número cuando ustedes lo calculen. Más la derivada de y respecto de t, en t igual a t sub 0, por y menos y sub 0. Esto les va a dar un número también. Y esto también les va a dar un número, ¿sí? Más la derivada de z respecto de t, en t igual a t sub 0, por z menos z0. Esa es la ecuación del plano normal.
¿Qué pasa si la curva está dada como la intersección de dos superficies? Bueno, ¿cómo se calcula la ecuación de esa recta, de ese plano, perdón? Se calcula como el jacobiano de f y g respecto de y z por x particularizado en el punto P sub 0 por x menos x0. Miren un poquito. Miren. Miren. ¿La ven ahí a la ecuación? ¿La ven a la ecuación esta? La de la recta tangente. La que estoy marcando ahí con la flecha. ¿La ven sí o no? Es para que asocien. Es para que asocien cómo escribo la ecuación de la recta tangente con el plano. Fíjense, esto que está ahí en el denominador va multiplicado por x menos x0, miren. Es el jacobiano de f y g respecto de y z en el punto P sub 0 por x menos x0, más el jacobiano de f y g respecto de zx en el punto P sub 0 por y menos y sub 0, más el jacobiano de f y g respecto de xy en el particularizado en el punto P sub 0 por z menos z0. Esa es la ecuación del plano normal, ¿sí? Es la ecuación del plano normal. Estas demostraciones de estos teoremas no se los toman, chicos, no se los dejan, ¿sí? Simplemente se tienen que acordar cómo son las ecuaciones. ¿Estamos hasta ahí? Esto voy a borrar, voy a limpiar. Esto es lo que yo les dije, esto les va a dar un número, esto les va a dar un número. ¿Bien? Bueno, entonces, siempre van de la mano. Plano tangente, recta tangente, plano normal. Ahora vamos a ver plano tangente y recta normal. A partir de aquí, vamos a ver plano tangente y recta normal. Nosotros acabábamos de ver recta tangente, plano normal. Bueno, las rectas tangentes T sub 1 y T sub 2 que vimos anteriormente, bueno, lo podíamos visualizar en la figura, determinan un plano, que es lo que se denomina plano tangente a la superficie en el punto P sub 0. Vamos a ver cómo obtenemos ese plano tangente. Bueno, puede ocurrir dos situaciones. La superficie puede estar dada a través de una ecuación en forma explícita o puede estar dada en forma implícita. Si está dada la ecuación en forma explícita, o sea, si tienen z igual a un f de xy, ¿sí? La ecuación del plano tangente en el punto P sub 0 de coordenada x0 y 0, z0 está dado por z menos z0 igual a la derivada de f respecto de x en el punto P sub 0 por x menos x0, más la derivada de f respecto de y en el punto P sub 0 por y menos y sub 0. Esa es la ecuación del plano tangente, ¿sí? Puede ocurrir, bueno, dice, y si se intersecta con un plano y igual a y sub 0, o x igual a x sub 0, bueno, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener la recta tangente t sub 1 o la recta tangente t sub 2 respectivamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Que puede ocurrir de que esa superficie esté dada en forma implícita. Entonces, ¿cómo va a ser la ecuación del plano tangente? Bueno, en el caso de que esté dado en forma implícita, si sea f de x y z igual a 0, define una función implícita z igual a z de xy, y esta geométricamente representa una superficie en R3, la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto P sub 0 está dada por la derivada de f respecto de x en el punto P sub 0 por x menos x0, más la derivada de f respecto de y en el punto P sub 0 por y menos y sub 0, más la derivada de f respecto de z en el punto P sub 0 por z menos z0, igual a 0. Entonces ahí tienen las dos ecuaciones del plano tangente según esté dada la ecuación en forma explícita o en forma implícita.
Es lo que hemos escrito con rojo. ¿Hay alguna duda? Digamos, ¿cómo obtengo la fórmula? Profe, cuando está dada de forma implícita, digamos, como tiene la F grande, ¿tiene que ver con el jacobiano también o no? Bueno, mira. No, en este caso no, porque vos acá, en este caso es cuando vos tengas, por ejemplo, mira, que vos tengas, qué sé yo, x cuadrado por y más z al cubo por coseno de x igual a 0. Ahí vos tenés dada en forma implícita, pero es una sola ecuación, Maximiliano, es una sola. Esa es tu f grande, tu f de x y z. ¿Estamos? Es una sola ecuación. No tenés vos dos ecuaciones, no hay una f y una g. Lo que sí estás diciendo de que está dada en forma implícita el z, que depende del xy. ¿Sí? Supongamos que tienen que calcular, que tienen la ecuación, tienen la superficie y que hay que hacerlo, supongamos, encontrar la ecuación, veamos ahí de paso el ejemplo. Que tienen que calcular la ecuación del plano tangente a esa superficie en el punto 0, 1, 2, supongamos. Bueno, entonces, por la forma, esto vamos a borrar, que está dada, la ecuación que está dada en forma implícita, bueno, tengo que calcular la derivada de f respecto de x. Si nosotros calculamos la derivada de f respecto de x, nos queda 2xy menos z al cubo seno de x, ¿no es cierto? Si calculamos la derivada de f respecto de y, es x cuadrado. Y si calculamos la derivada de f respecto de z, esto nos va a quedar 3z cuadrado por coseno de x. Luego hay que particularizar en el punto. F de x en el punto 0, 1, 2. Si particularizamos en el punto 0, 1, 2, el primero se me anula. Y el segundo también, esto me va a quedar 0. Si calculamos la derivada no, acá le vamos a cambiar entonces la coordenada. Acá le vamos a poner, para que nos dé, le vamos a poner pi sobre 2. Le vamos a poner pi sobre 2, para que no me quede feo. Entonces acá me va a quedar. Entonces reemplazo. Acá vamos a poner pi sobre 2. Bien, entonces al particularizar me queda 2 por pi sobre 2 por 1, menos 2 al cubo, que es 8, por el seno de pi sobre 2, que es 1. Acá vamos a poner seno de pi sobre 2. Entonces, la derivada parcial de f respecto de x en ese punto nos ha quedado, simplifico, simplifico, entonces esto me queda pi menos 8. Cuando vamos a particularizar la derivada parcial de f respecto de y en el punto pi sobre 2, 1, 2, esto me queda pi al cuadrado sobre 4. Cuando vamos a reemplazar f de z en el punto pi sobre 2, 1, 2, esto nos queda 3 por 2 al cuadrado por el coseno de pi sobre 2, que es 0. Por el coseno de pi sobre 2. Entonces esto nos queda 0. Entonces estos valores son los que vamos a reemplazar. Entonces, de acuerdo a la ecuación del plano tangente, esto nos queda pi menos 8, que es un número, no importa, por x menos x0. Entonces va a ser por x menos pi sobre 2. Más la derivada parcial de f respecto de y en el punto me ha quedado pi sobre 2, pi al cuadrado sobre 4. Por y menos 1. Más, y acá me va a quedar 0 por z menos 2.
igual a 0. La ecuación siempre, ustedes acuérdense, de un plano, en forma general, es esta. A por X, más B por Y, más C por Z, más D igual a 0. ¿Sí? Esta es la ecuación de un plano, es la ecuación general del plano. O sea, si nosotros trabajamos un poquito algebraicamente, pi menos 8 es un número, no importa. Esto lo aplican propiedad distributiva, multiplican por esto, este número lo multiplican por esto y por esto. Y ahí podemos llevarlo a la forma general del plano. Le va a quedar pi menos 8 por x menos, y acá voy a poner en realidad así, más pi al cuadrado sobre 4 por y ahí voy a poner menos, me va a quedar pi menos 8 por pi sobre 2, que eso es un número, no sé cuánto me da, menos, y este por este me va a quedar pi al cuadrado sobre 4, igual a 0. Y ahí tienen la ecuación del plano tangente a la superficie. Esa es la ecuación. ¿Ves? Ahí, Maximiliano, no es que vos calculas con jacobiano. ¿Por qué? Porque es una sola ecuación. No tenés dos ecuaciones. ¿Ves la diferencia? Profe, ahí tengo quedo un poco medio confundido, digamos, porque supuestamente que no, cuando teníamos una, digamos, de forma implícita, ¿verdad? Definida por una ecuación, digamos, la derivada, que no, Sí. nosotros antes usábamos una formulita. Acá, ¿por qué en este caso no la hemos usado, digamos? Porque ya acá no te hace falta, porque vos no estás calculando, vos usas la formulita cuando vos querés calcular el z de x, y vos no estás calculando el z de x ni el z de y. Estás calculando la derivada de esa función f respecto de x, respecto de y, respecto de z. No estás calculando esto. ¿Ves? La formulita es cuando Sí, yo calculo el z de x y el z de y. Para eso uso la formulita. Pero en este caso no. O sea, fíjate, cuando hacemos la demostración, porque quizás ahí es donde te has confundido, cuando hacemos la demostración del teorema, o sea, nosotros consideramos la función f de x y z igual a 0, donde nosotros decimos el z está definido en forma implícita a través de x e y. Entonces la ecuación del plano es esta, ¿no? Bueno, entonces, como está definida de manera implícita el z, está definida a través de x y de y, entonces la derivada de z, esta, respecto de x, ¿cómo la calculo? Y ahí uso la formulita que es lo que vos me estás diciendo. ¿Estamos? ¿Cómo lo sí, por favor. calculo? Menos la derivada de f respecto de x sobre la derivada de f respecto de z. Y lo particularizamos en el punto p sub 0. La derivada de z respecto de y, ¿cómo era? Menos la derivada de f respecto de y sobre la derivada de f respecto de z. ¿Sí? Nosotros ya vimos que cuando estaba dada en forma explícita, la ecuación del plano tangente se la calculaba como A, donde este A era la derivada parcial de f respecto de x en el punto P sub 0 por x menos x0, más B, donde era la derivada parcial de f respecto de y en el punto P sub 0 por y menos y sub 0 menos z0 igual a 0. ¿Sí? Que es la ecuación que está arriba. Mira. Es esa ecuación. ¿Ves? Donde esto es A y esto es B. ¿Estamos hasta ahí? Esa es la ecuación del plano. Bueno, entonces, y ahora reemplazamos simplemente. ¿Quién es la derivada de f respecto de x? Es la z de x. Y entonces reemplazo en la ecuación, ¿ves? Reemplazo. ¿Quién es la derivada de z respecto de y? Es la f de y, reemplazo. ¿Quién es? Y bueno, y ahí como ustedes tienen la derivada de f respecto de z, lo tienen en el denominador, multiplican en toda la expresión, en realidad multiplican en ambos miembros, por menos la derivada de f respecto de z. Y entonces por eso que me queda esta ecuación. ¿Ves? Entonces yo cuando les resolví el ejemplo, yo ya uso directamente la fórmula. Uso directamente cómo es la fórmula para obtener la ecuación del plano tangente. Pero acá, ¿a quién derivas vos implícitamente? Es el z y el y. Y de ahí es que obtenés la ecuación del plano. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ah, sí.
para la formulita, es para el z de x y para el z de y, no de la f. La usás a la f. Pero cuando vos vayas a escribir la ecuación del plano, directamente vas a usar esta forma. Vamos a usar, del plano tangente estamos hablando, ¿no? Vamos a usar directamente esa forma. ¿Sí? Si está dada en forma implícita o si está dada en forma explícita. ¿Sí? Ya la voy a usar directamente a la fórmula. Y eso es lo que yo hice en el ejemplo. He usado la fórmula directamente. Independientemente de... o sea, ya no calculo el z de x y el z de y. ¿Ven? Simplemente uso la fórmula. ¿Estamos ahí? Bien, en este caso lo que tienen que tener siempre en cuenta que hay estas observaciones. El vector normal no es otra cosa que la derivada de f respecto de x en el punto P sub 0 versor i, más la derivada de f respecto de y en el punto P sub 0 versor j, más la derivada de f respecto de z en el punto P sub 0 versor k, que no es otra cosa que el vector gradiente. O sea que la normal a una superficie, ¿sí? El vector normal a una superficie no es otra cosa que el vector gradiente de esa superficie. Calculada, a ver acá le voy a poner, le voy a remarcar. Particularizada en el punto. ¿Sí? Entonces el vector normal, esto, siempre para que se acuerden, el vector normal ¿sí? del plano, en realidad el vector normal del plano, que sale de acá de la ecuación, que es esto, esto y esto, no es otra cosa que el vector gradiente de esa función que está dada en forma implícita, particularizada en el punto P sub 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a veces le dicen, encuentre el vector normal. Y bueno, justamente, el vector normal no es otra cosa que el vector gradiente, que ya lo saben cómo calcular. ¿Estamos? Ese es el vector normal del plano. Bueno, ¿y cómo se encuentran entonces? Si ya tenemos el plano tangente, ¿cómo se encuentra la recta normal? Bueno, la recta normal, que es por definición, la línea normal al plano tangente a la superficie en el punto P sub 0 es lo que se llama recta normal a la superficie. Y esa recta normal también, ¿cómo la vamos a calcular? Todo depende de cómo esté dada la superficie. La superficie puede estar dada en forma explícita o puede estar dada en forma implícita. Si la ecuación de la superficie está dada en forma explícita, entonces la ecuación de la recta normal a la superficie la calculamos de la siguiente manera. X menos X0 sobre la derivada de f respecto de x, o sea, la derivada parcial de f respecto de x, así lo vamos a escribir. X menos X0 sobre la derivada parcial de f respecto de x en el punto P sub 0, igual a y menos y sub 0 sobre la derivada de f respecto de y en el punto P sub 0, igual a z menos z0 sobre menos 1. Esa es la ecuación de la recta normal. ¿Alguna duda? Siempre y cuando la superficie esté dada en forma explícita. ¿Sí? Siempre y cuando esté dada en forma explícita. ¿Y por qué me queda menos 1 ahí? Les pregunto. ¿Por qué me queda z menos z0 y sobre menos 1? Porque ustedes no se olviden, tienen z igual a f de xy. Y si derivo, esto nos queda f de xz, no, f de xy, f de x, y, pueden poner la asistencia en el aula, ¿no? Menos z igual a 0. Entonces, si ustedes derivan esta expresión respecto de z, ¿cuánto les da? Menos 1, que es el menos 1 que va ahí. Son las derivadas. Bueno, ¿y qué pasa si está dada en forma implícita? Bueno, si está dada en forma implícita, entonces la ecuación de la recta normal va a ser x menos x0
sobre la derivada de f respecto de x en el punto P sub 0. Igual a y menos y sub 0 sobre la derivada de f respecto de y en el punto P sub 0. Yo ya estoy escribiendo cómo es la ecuación de la recta. Más allá de que el z, si bien el z está dado en forma implícita. Y acá va a ser la derivada de f respecto de z en el punto P sub 0. ¿Ven? Y ahí tienen la ecuación de la recta normal. ¿Alguna duda? Me tengo que acordar de cómo es la fórmula. Esa es la ecuación de la recta normal. Bueno, nos quedan para ver cuándo dos superficies son tangentes, cuándo son ortogonales y ángulo entre dos superficies. Se dice que dos superficies son tangentes en un punto si tienen el mismo plano tangente en ese punto. Entonces, ¿qué dice? Esa es la definición. O sea que para que sean tangentes deben tener el mismo plano tangente. Bueno, hay un teorema que nos dice que si las superficies F y G son tangentes en el punto, entonces la derivada de F respecto de X en el punto P sub 0 debe ser igual a la derivada de G respecto de X en el punto P sub 0. La derivada de F respecto de Y en P sub 0 igual a la derivada de G respecto de Y en el punto P sub 0. Y la derivada de F respecto de Z en el punto P sub 0 igual a la derivada de G respecto de Z en el punto P sub 0. Bueno, entonces, para demostrar, si nosotros tenemos las superficies que están dadas en forma implícita, entonces la ecuación del plano tangente lo puedo calcular de esta manera. Para la superficie F y para la superficie G. Escribimos la ecuación del plano tangente en el punto P sub 0. Como por hipótesis, esas superficies son tangentes, entonces, ¿qué dijimos? Por definición, para que sean dos superficies tangentes, tienen el mismo plano tangente. Entonces, los vectores normales, que son el vector normal al plano, que no es otra cosa que el vector gradiente, deben ser iguales esos vectores. O bien, entonces, decimos que son paralelos. ¿Sí? Y entonces, y en este caso en particular, son coincidentes. Por lo tanto, la derivada de f respecto de x en el punto P sub 0 igual a la derivada de g respecto de x en el punto P sub 0. Bueno, o sea, sus derivadas respectivas, ya sea respecto de x, respecto de y, respecto de z, son iguales. No es difícil, simplemente escribimos las ecuaciones y usamos la hipótesis de que las superficies son tangentes. ¿Alguna duda? Nos falta poquito para terminar. ¿Avanzamos? Sí, profe. Bien, avanzar. Bueno, cuando las superficies son normales, se dicen que dos superficies se intersectan en un ángulo recto, en un punto, cuando ambas superficies pasan por ese punto, o sea que tienen que pasar, el punto debe pertenecer a ambas superficies, y sus normales son perpendiculares. ¿Qué dice el teorema? Si tienen dos superficies en forma implícita, se cortan ortogonalmente en un punto, entonces el producto, lo que acá dice, el producto de la derivada de f respecto de x por la derivada de g respecto de x, particularizadas en el punto P sub 0, más la derivada de f respecto de y, más la derivada por la derivada de g respecto de y, más la derivada de f respecto de z por la derivada de g respecto de z, debe ser igual a 0. Lo que en realidad estamos diciendo ahí, hagamos bien, fíjense, dadas las superficies, los vectores gradientes, escribimos el vector gradiente respecto de la superficie F y el vector gradiente de la superficie G. Escribimos. ¿Sí? Estos vectores, a su vez, son las normales de los planos tangentes a la superficie. Entonces, ¿qué pasa? Por hipótesis, las superficies se cortan en un ángulo recto. Y por definición de superficies normales, las rectas normales en dicho punto son perpendiculares, por lo que entonces los vectores gradientes son ortogonales. Entonces, por la condición de perpendicularidad, el producto
escalar del vector gradiente F escalar por el vector gradiente G es igual a 0. Y entonces realizando el producto escalar de esos vectores, obtenemos esto, que es lo que queríamos demostrar. En realidad ahí la normal N1, que este le podemos llamar N1 y N2, las normales son ortogonales. Eso es lo que estamos viendo. Bueno, y para que terminemos, veamos la definición del ángulo entre dos superficies, dadas dos superficies en forma implícita, f de x y z igual a 0 y g de x y z poseen algún punto en común. El ángulo entre las mismas es el ángulo que forman las rectas normales correspondientes en dicho punto. Entonces, para calcular el coseno de θ, el ángulo, calculamos el vector gradiente de la superficie F en el punto P sub 0, lo vamos a multiplicar escalarmente por el vector gradiente de G en el punto P sub 0, y a eso lo vamos a dividir en el módulo del vector gradiente de F, multiplicado, eso nos da un número, por el módulo del vector gradiente de G. ¿Sí? Y de ahí despejamos θ. Arco coseno de ese número que nos dé, obtenemos el ángulo. ¿Alguna duda? Bien, despejan el θ y ya está. ¿Alguna duda, chicos? En este práctico les van a dar la ecuación, ya sea en forma implícita, explícita, y bueno, les van a decir, bueno, determine la recta tangente y el plano normal. Determine el plano tangente y la recta normal. O determine el ángulo entre la superficie. Eso es todo en este práctico. No es difícil. Simplemente me tengo que acordar la fórmula. Eso sí, me tengo que acordar de la fórmula. Bien, eso